A mí me toca dar brevemente algunas reflexiones y luego con gusto sobre la persona en este mundo tecnológico en el que estamos viviendo y en el que cada vez estaremos más involucrados. Las personas y las organizaciones avanzamos en función de un modelo. Seamos o no conscientes, personal y colectivamente, todos queremos parecernos a alguien. En el caso de las organizaciones, los paradigmas más frecuentes son los siguientes. En primer lugar, el paradigma máquina. Una organización sería un lugar donde se invierten recursos económicos, recursos humanos, donde hay evidentemente recursos financieros y esperamos un retorno. En esos casos, más que recursos humanos, en ese modelo, podríamos hablar de recursos inhumanos o incluso, permítanme la chanza, de residuos humanos. Otro modelo presente en el mundo contemporáneo es el de jardín de infantes. Una organización sería un lugar donde uno se incorpora por la mañana y cuando comunica que tiene alguna idea, los directivos le indican que tiene que seguir jugando con los puzzles o con aquello que le hayan dispuesto, porque no se esperan ideas. Otra opción es el modelo cárcel. Una organización sería un lugar donde uno llega por las mañanas, pone las manos, le colocan los grilletes y tiene que obedecer, guste o no guste, lo que tiene que realizar. En otros casos, y esto es un modelo muy anglosajón, existe el modelo selva. Uno llega a la organización, le dan un cuchillo, una cimitarra y le dicen lucha por tu subsistencia. Los anglosajones, como dicen las cosas de una manera habitualmente delicada, no llaman a esto el modelo selva, sino que lo denominan el modelo up or out. Traducido, o subes o te echan, o también matas o te matan. Hace algunos años yo propuse un nuevo modelo para trabajar con las organizaciones que denominé modelo antropomórfico. Quiero decir con esto que las organizaciones pueden ser mejoradas si utilizamos el paradigma de la persona humana y cada organización tiene no solo conocimiento, knowledge management, que el investigador Nonnaka japonés también explicó y explicitó, y hay mucha literatura al respecto, sino que también las organizaciones tienen voluntad, otra de las grandes facultades del ser humano, y tienen sentimientos. Y yo sugerí dos modelos en los que muchas organizaciones han trabajado, que es el modelo Will Management, gestión de la voluntad organizativa, y Feeling Management o gestión de los sentimientos organizativos. La mayor parte de las decisiones que tomamos no son racionales, tampoco son irracionales, pero muchas veces son arracionales. Quiero decir con esto que tomamos decisiones con los sentimientos ilustrados por la razón. Bien decía Chesterton que la locura es perderlo todo menos la razón. La tecnología que en estos últimos años, en estas últimas décadas, ha pegado un avance profundamente significativo, ha de estar al servicio de la persona. La técnica cinética siempre se torna perversa. Ha señalado antes Arturo, y es verdad que yo dedico gran parte de mi vida profesional en los últimos 25 años, casi 30, a investigar y a volcar esa investigación en libros. Uno de ellos lleva por título El Management del Tercer Reich, donde estudio la metodología de gobierno implantada por Hitler. En ese libro
recojo ofertas de los mejores fabricantes de hornos de Alemania que sin ninguna referencia ética se ofrecen a Rudolf Höss, que era el director general de Auschwitz-Birkenau y referente de los campos de exterminio de toda Alemania, ofreciéndole los hornos que mejor queman. No se plantean para qué se van a dedicar, no les importa, lo saben, pero lo ocultan. La tecnología hay que cuidarla, pero hay que orientarla. Repito, la técnica sin ética siempre se torna perversa. Como bien decía Shakespeare, para quien no sabe dónde va, no hay buen viento ni mal viento. La persona es el centro de las organizaciones. Cada uno de nosotros somos lo que no somos. Cada uno de nosotros somos lo que queremos llegar a ser. Y las herramientas que ofrece la tecnología, incluida la inteligencia artificial de la que hoy hablarán extensamente, han de ser ayuda y no obstáculo para que las personas nos desarrollemos y lleguemos a ser lo que podemos llegar a ser. Quería mencionarles aquella narración que procede de un autor ruso y luego han utilizado algunos escritores del ámbito del mindfulness, de aquella persona que llega a un pueblo y entra en el cementerio del pueblo y lee en una lápida el nombre de una persona y debajo dice: vivió 3 meses, 2 semanas y 1 día. Se sorprende, piensa que debe ser un niño, mira la siguiente lápida y allí ha quedado escrito: vivió 5 meses, 4 semanas, 2 días. Dice, bueno, debo estar en la zona de enterramiento de niños. Va recorriendo el cementerio y en todas las lápidas aparecen cifras más o menos semejantes. Sale del camposanto, ve a una persona por allí cerca y le pregunta: oiga, pero hubo una epidemia en este pueblo, ¿qué es lo que ha sucedido? Y le explican, y algunos de ustedes conocen la anécdota. Dice esta señora: mire, es que aquí solo contamos el tiempo que cada uno ha sido feliz. Es muy ilustrativa esta fábula, porque vivimos en un tiempo de aceleración, vivimos en una civilización del ruido, vivimos en una civilización en la que parece que lo único importante es el último X publicado. Y nos olvidamos que lo más importante en este mundo es cumplir cada uno el proyecto para el que nacimos, para el que fuimos creados. Yo hoy tengo una sensación agridulce. Estoy encantadísimo de estar con ustedes y por otra parte estoy en un pleno momento de duelo porque hace un par de días falleció uno de mis mejores amigos, un prestigioso médico español que a la vez era un gran humanista. Y en estos días estoy reflexionando sobre cómo esta persona, que era un enamorado de la tecnología, porque entre otras cosas tenía un barco, navegaba y había incorporado los últimos sistemas. Bien, lo más importante de esta persona es que tuvo una vida plena, que atendió a su mujer, a sus hijos, a los pacientes, a los amigos. No confundamos medios y fines. El fin es la vida completa, culminada de cada uno de nosotros. La tecnología es un maravilloso medio que nos debe ayudar en esa dirección. Como bien explicaba Goethe, si aprecias a alguien, no le debes exigir como lo que es, sino como lo que puede llegar a ser. Cada uno de nosotros tenemos, o por vía presencial o por vía virtual, la oportunidad de dar sentido
a la vida de otras personas. Nadie es plenamente persona hasta que alguien, otra persona, le dice, lo voy a decir con expresión mexicana y luego traduzco a lenguaje metafísico, hasta que alguien no nos dice qué bueno que viniste. Dicho con lenguaje antropológico, con lenguaje metafísico, qué bueno que existas. Cada uno de nosotros no somos seres aislados. La criatura humana es un ser relacional. Se han hecho experimentos, a veces con su puntito de crueldad, de niños recién nacidos, dejarles vivir una vida normal, relacional, y a otros pocos dejarlos de manera aislada, sin relación. Los primeros se desarrollan a una buena velocidad. Cuando alguien vive en soledad, queda atrofiado. De hecho, yo me permití hace unos años escribir junto a mi socio, después de muchos procesos de coaching en bastantes países del mundo, un libro que lleva por título La soledad del directivo. La soledad del directivo, que es aplicable también a quien no es directivo. La soledad es una gravísima enfermedad que nos impide vivir como personas. Salir de esa soledad se puede hacer en parte por vía virtual, pero en gran medida hay que hacerlo por vía presencial. El ser humano necesita roce, necesita darse un abrazo. Por eso ese empeño de algunas organizaciones por defender indiscriminadamente el teletrabajo me parece que es un profundo error. Todo ser humano necesita de otro ser humano que le diga qué bueno que existas, qué bueno que viniste. Para quienes estén interesados en profundizar en este punto específico, me permito recomendarles el libro del pensador alemán Martin Buber, que lleva por título Yo y tú, en el que, hago de spoiler solo de una pequeñísima parte, afirma que nadie puede ser un yo sin que otra persona le reconozca. La tecnología que hoy en día va desatada, va a un ritmo absolutamente brutal. Hace muy pocos días participaba en un congreso para 30 CEOs, 30 directores generales sobre inteligencia artificial. Esta tecnología es maravillosa y no hay que tenerla miedo. Por lo menos yo no le tengo, porque creo que hay que aprender a diferenciar entre tres conceptos que nos permitirán gestionar mejor la inteligencia artificial. Esos tres conceptos son, en primer lugar, los datos, en segundo lugar, la información y, en tercer lugar, la formación. Datos tenemos a miles y con la tecnología actual a millones. Podemos saber en un momento cuántas vacas hay en Azerbaiyán o cuántas ovejas, y este es un guiño a Patricio, hay en Valencia. Perfecto, pero los datos en sí mismos considerados sirven para muy poco. Hay que dar un paso más, que es el acceso a la información. Son los datos ordenados. Un diccionario me da información. Pero el tercer paso es el radicalmente importante, es la formación. La formación es la capacidad de repensar el mundo y repensarnos a cada uno dentro de ese mundo. La inteligencia artificial no va a sustituir al maestro, no va a sustituir al brujo. La inteligencia artificial nos va a generar, y ya lo hace, cantidades inmensas de datos y, en su caso, de información. Pero el brujo, aquel o la bruja en el mejor de los sentidos, la maga, va a ser la persona capaz de interpretar correctamente todo ese flujo brutal de información y de datos. El líder, y cada uno de ustedes participante en este magno encuentro pretende serlo, el líder solo sabe contar hasta uno. El manipulador, la manipuladora,
ve masas, el líder ve individuos. Decía Stalin que tiene el rango de segundo mayor asesino en serie de la historia. Precisamente en estos días estoy embarcado, entre otros procesos de investigación, en un libro sobre este personaje. Ya publiqué en su momento Camaradas de Lenin a hoy, sobre el management del partido bolchevique. Ahora estoy muy centrado en la figura de Stalin y sus enseñanzas para el management, sus enseñanzas o aquellos aspectos que mejor no deberíamos repetir. Bien, pues decía Stalin, la muerte de una persona, estaba pensando cuando muere una de sus novias, decía Stalin, repito, la muerte de una persona puede ser un drama. La de 1.000.000 es una estadística. Tenemos que evitar que el exceso de información, el exceso de disponibilidad de tecnología nos haga olvidar que lo importante es la persona que tenemos delante. La tecnología debe estar al servicio de las personas. Las organizaciones tienen como centro la persona y su desarrollo. Y no debemos nosotros ver masas, ver colectivos, sino que lo que tenemos que ver es personas. Y en este sentido tenemos, y es un nuevo consejo, una nueva sugerencia, tenemos que procurar tratar a los demás como a nosotros nos gustaría ser tratados. Y en ese sano objetivo, la tecnología nos permite estar comunicados con otras personas que de otra manera no sería posible. Lo importante no es la pantalla, lo importante es la relación personal. La tecnología, repito, y me voy acercando al final de estas reflexiones porque no quiero quitar ni un minuto del magno encuentro que va a comenzar, la ética tiene que estar presente siempre en la tecnología. La ética no es un listado de impedimentos para cosas que a mí me gustaría hacer. La ética, por el contrario, nos proporciona las reglas para permanecer en el sendero de la felicidad. Vuelvo a un ejemplo anterior, cuando en el año 34, en la Alemania nazi, deciden con esa perversidad ideológica que hay que acabar con todos aquellos seres humanos que tengan algún tipo de limitación psiquiátrica, y empiezan una campaña que tiene por objetivo acabar con 600.000 personas, que es el equivalente al 1% de la población de Alemania, que estaba en centros fundamentalmente psiquiátricos, porque estaban enfermos con algún tipo de patología mental. Cuando uno lee con detalle lo que allí sucedió, se queda sorprendido porque lo único relevante es cuál es la mejor tecnología para acabar con más gente en menos tiempo. Evidentemente, hoy en día creo que en líneas generales tenemos claro que la tecnología está al servicio de la persona y no la persona al servicio de la tecnología. Si tenemos alguna duda, tenemos que pararnos, frenar, reflexionar, no dejarnos involucrar por esta velocidad imparable. Me gusta decir que la gran diferencia entre el pasado y el presente, porque siempre ha habido incertidumbre y siempre ha habido desarrollo tecnológico, hay tres grandes diferencias. La primera es que este es nuestro tiempo y lo vivimos con mucha mayor emoción. Cuando se inventó la imprenta hubo grandes emociones en la Europa del siglo XV, pero no era nuestro tiempo. Hoy en día nosotros vivimos toda esa revolución tecnológica en primera persona. Por tanto, lo vivimos con mayor emoción. La segunda gran diferencia es la velocidad a la que se genera la tecnología. Desde la aparición de la imprenta hasta la desaparición de profesiones como los copistas o los miniadores,
pasaron aproximadamente 55 años. Hoy hay tecnología que hace inviable una profesión o determinados productos o servicios en cuestión de semanas o de pocos meses. Y el tercer punto diferencial es que en el pasado la información llegaba de manera más gradual y filtrada. Hoy en día, con las herramientas que tenemos ya cualquiera de nosotros a disposición, podemos saber más que nuestros ancestros, que nuestros abuelos en toda su vida. Nosotros podemos acumular esa información en pocos minutos. Y eso está muy bien, pero tenemos que aprender a digerir todo eso. Muchas veces nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos fueron mucho más perspicaces, mucho más sabios que algunos que hoy en día, con la tecnología, acumulan muchísima disponibilidad de información, pero no saben qué hacer con ella, no saben interpretarla. Mi sugerencia, y termino ya, es que la tecnología, su impresionante desarrollo, no nos haga olvidar nunca que lo más importante en esta tierra es cada una de las personas que la habitamos. Muchas gracias.